que ya la mayoría de los asambleístas sí quieren apoyar la ley de extinción de dominio, que han ido como convenciéndose de a poco y sintiendo la presión ciudadana, porque eso ha habido, la presión de los medios, de comunicadores responsables como usted, estimado Carlos, que han estado atentos y que digo que han permitido, junto con la gente en las redes sociales, han mantenido en ebullición el tema, porque si no lo hubiesen dejado morir. Y esa es la verdad. A algunos les duele que uno diga eso, pero esa es la verdad. Sin embargo, mira, ¿no? Cómo otras leyes se aprueban así tan fácilmente, en una hora ya concluyen, le cambian aquí y allá y ya aprueban todo, pero la ley de extinción de dominio tiene un grupo de asambleístas que le ponen 1000 peros y ahora sí quieren una ley perfecta que resuelva la vida de todos ellos, no están pensando en el pueblo, sino de ellos, que si la retrospectividad, no que si le pongan no sé qué, que si le adornen, que si le saquen, que si le pongan. Y digo siempre, ustedes quieren o algunos pretenden que nazca una ley muerta. Y yo digo un tanto en serio y en broma, quieren una ley calavera y todavía sin dientes. O sea, eso pretenden algunos. Y así por eso se dan las vueltas. Uno se pregunta, ¿es miedo o es falta de sintonía con las aspiraciones de la gente? Yo me atrevería a decir, asambleísta, yo me atrevería a decir que miedo no creo que sea, falta de sintonía tampoco creo que sea. Yo me atrevería a decir que es el hecho de solapar a las maquinarias electorales que se convierten en mafias, que así ayer en este mismo espacio lo decía así nuestro consultor político Edgar Jara. En el Ecuador decía, no existen movimientos políticos, existen mafias electorales que están tras el poder y tras los políticos que los llevan, en muchos casos, como honrosas excepciones, lógicamente, a las diferentes funciones del Estado. Por eso es lo que para votar primero le preguntan al dueño del partido, patrón, ¿alzo la mano para votar o no? Entonces yo me atrevería a decir que es eso. Mire qué es lo que pasa, estimada asambleísta, y a la ciudadanía. Solo con el tema de las sentencias que ya están en firme en el país, lo decíamos, 33.3 millones que tendrían que pagar por las coimas de Odebrecht, el tío del ex vicepresidente Jorge Glass y don Jorge Glass. Ocurre lo mismo con don Carlos Pareja Yanuncelli, sentenciado en 5 casos de corrupción, quien adeuda por reparación al Estado más de 50 millones de dólares desde el 2017. No han pagado. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Que quizás gane el correísmo para no pagar? ¿O qué están esperando? Posiblemente. Sabemos que desgraciadamente la justicia está contaminada con el encanto de la política y del partidismo, si es que se puede hablar de partidos, contaminada con las tendencias de qué organización política esté en el poder, de qué caudillo esté en el poder, de qué dueño del país esté en el poder. Desgraciadamente es así, y por eso seguimos lidiando. Y alguien decía hoy en el debate, algún asambleísta, que algunos, y espero que no se refería precisamente a Mae Montaño, pero decía que algunos estamos vendiendo humo con la ley de extinción de dominio. Yo soy tan respetuosa de mi gente, tan respetuosa de la ciudadanía, que sería incapaz de vender humo. Y nunca hemos afirmado que con la ley de extinción de dominio se va a acabar la corrupción. No somos ingenuos, nosotros respetamos a la gente. Tampoco le hemos dicho que con la ley de extinción de dominio vamos a arreglar todos los problemas de la gente. Qué falta de respeto, qué falta de profundidad en el debate, qué simpleza, qué superficialidad. Y eso sí da mucha pena de un asambleísta. Si no han leído la ley y si no tienen que decir, mejor no pidan la palabra para decir eso. Entonces, no estamos vendiendo humo, pero el país necesita una herramienta. Y desde luego, creo que en su programa mismo, Carlos, hablábamos de esta comparación de las herramientas. Pueden ser muy buenas, pero sus resultados, su producto, su eficacia depende de quién la utilice, de que la mano que utilice esa herramienta tenga capacidades. Digo, la misma herramienta que puede servir para un joyero experto en Chordeleco o en cualquier lugar, un artesano experto puede hacer una joya hermosa. Esa herramienta en mis manos
puede ser inservible porque no sé cómo manejar esa herramienta, o puede causarle daño a alguien esa herramienta mal utilizada. Así son las leyes. Pero es peor no tener la herramienta, pues. Claro. Entonces, lo primero es tener esa herramienta, capacitar a la gente que la va a utilizar para que tengan manos expertas, mente experta y corazón abierto. Y desde luego necesitamos voluntad política, necesitamos gente honesta. En algún momento yo dije, ahora cuando discutimos esto de las herramientas jurídicas, es bueno ponerle atención a la forma cómo se van a elegir a los nuevos jueces nacionales, porque de eso va a depender, de cómo actúan los fiscales, de cómo actúan los jueces, con voluntad política, con independencia, con autonomía, pero tienen la herramienta. En este momento no tienen la herramienta. Hay convenios firmados, acuerdos internacionales firmados. La Constitución lo permite porque la Constitución no garantiza el derecho a la propiedad a bienes mal habidos, a bienes obtenidos fuera de la ley o a bienes que son objeto para generar fortunas ilícitas a través de la corrupción y del crimen organizado. Claro. Y menos va a justificar fortunas que estén en manos de lavadores de dólares o en manos de testaferros o que están en el Ecuador o en paraísos fiscales que tanto les gusta a algunos o en cualquier país del mundo. Por eso eso no garantiza la Constitución, pero hay que tener la herramienta. Claro, pero eso es lo que les asusta precisamente. Cuando Mae Montaño habla de aquello, pues entonces más de uno, autoridad, exautoridad o político en funciones, se asustará, pues, porque lógicamente, yo lo he dicho de forma constante en este mismo espacio, llama la atención en algunas autoridades que alcaldes, después de ser alcaldes, no terminan siendo pobres, terminan incrementando su patrimonio de una manera tremenda. Prefectos que insisten en permanecer en el poder, pasan de cargo en cargo, de elección tras elección, y tienen patrimonios fuera del país. Entonces, lógico que se espantan. Ahora, así como se espantan esas autoridades que verían, si es que es producto de dinero mal habido, de corrupción, sus fortunas afectadas, así también se espantan los asambleístas que dicen, la ley no es retroactiva, y eso lo sabemos, es un principio jurídico que no se lo puede violentar. Claro que no es retroactiva, pero cuando se les plantea la retrospectividad, se vuelven a espantar, y también ven un impedimento. Entonces, no hay concordancia con lo que dicen. Sí, y algunos por su propio interés, digo que algunos porque no estudian, porque no hacen legislación comparada, porque no profundizan en los temas, entonces pueden actuar con una especie de ignorancia jurídica para afirmar algunas cosas, pero otros quieren por su propio interés quedarse rezagados respecto de estas que son, como dicen los abogados, nuevos institutos jurídicos. Y entonces, porque la ley no puede permanecer inmóvil, el derecho no puede permanecer inmóvil. La ley tiene que perfeccionarse y el derecho también tiene que seguir pues, el ritmo de las sociedades que cambian. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? Que la corrupción y el crimen organizado le tomó la temperatura al Código Integral Penal. Le tiene calculado, y así lo hacen en varios países, está calculado hasta dónde llega la acción penal. Tienen calculado cómo actúan los jueces y los fiscales frente al dinero, frente a la corrupción, y por eso infiltran. O sea que esto de que el narcotráfico financie campañas y que los corruptos que no han llegado, no cayeron del cielo, estos criminales de la corrupción fueron escogidos por estas organizaciones políticas, y eso usted lo planteaba muy inteligentemente, Carlos, al principio de esta entrevista. O sea, las organizaciones políticas que no se hagan de la vista gorda, los Daniel Mendoza, los Azuero, los etcétera, etcétera, fueron puestos como candidatos por estas organizaciones políticas.